línea, por supuesto, están viviendo todas las vicisitudes que nosotros sabemos, sino también los venezolanos que hemos tenido que salir obligados por esta narcodictadura de Nicolás Maduro. Los que hemos estado presos, los que hemos estado perseguidos, los que sin duda alguna hemos vivido en estos últimos años un país donde han ingresado cuantiosos recursos por concepto de la renta petrolera. Estoy hablando de más de $1.300.000.000.000 por concepto de la renta petrolera. Pudiéramos haber hecho 2 Dubái en Venezuela y la gente se nos muere de hambre. Todo lo que ya los venezolanos, y ustedes saben, como colegas periodistas de investigación, lo que ocurre en un país donde desgraciadamente se administran los recursos, pero es para el bolsillo de los narcotraficantes, para el bolsillo de Nicolás Maduro y de sus huestes. Es el autofinanciamiento de la dictadura. Por supuesto, sin duda alguna. ¿Y qué creen que puede pasar este 10 de enero? Sí, fíjate que el 10 de enero es cuando asume constitucionalmente Edmundo González como presidente de Venezuela, pero también como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Por supuesto, si estuviésemos en una democracia, sabríamos con seguridad, bueno, que él se va a juramentar en determinado momento, a tal hora. Como estamos en una dictadura, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Pero lo que sí es seguro es que ese día él se va a juramentar y que por otro lado estamos preparados para cualquiera de los escenarios que se presenten. Si algo ha sido exitoso en esta campaña por la libertad de Venezuela, esta cruzada por la libertad de Venezuela, es que el régimen nunca se ha esperado las jugadas que hemos hecho. Nunca se esperaron que fuéramos capaces de presentar fiscales en todas las mesas, pensaron que no íbamos a ser capaces de hacer la primaria, pensaron que no íbamos a ser capaces de demostrar la victoria de Edmundo González el 28 de julio. Entonces, para este 10 de enero, sea cual sea el escenario, nosotros estamos preparados para cobrar esa victoria y sobre todo para conquistar la libertad de Venezuela. Adrián, ¿ante quién va a juramentar? Y en ese sentido, ¿qué expectativas tenés puestas en las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental en esto y, ojo, Edmundo González, el presidente, ganó también en los centros electorales donde votaron los militares. Esto no es un dato menor. De hecho, también fueron responsables de que tuviéramos gran parte de las actas y bueno, hay un fuerte descontento, por supuesto, de las Fuerzas Armadas porque ellos también son pueblo, ellos también padecen lo que padecemos el resto de los venezolanos. Ambos son muy jovencitos, ¿no? Digo, ¿cómo fue su vida en prácticamente la mayor parte en dictadura? ¿Y por qué deciden también, digamos, tomar determinadas herramientas, ¿no? Y ponerse al frente, vos en el sector de prensa y vos como jefa del comando, sí. COMSLA. Digo, para en algún punto desde su lugar poder transformar una realidad. ¿Cómo lo vivieron ustedes? El que quiera arrancar. En mi caso, yo nací en dictadura. Yo nací ya con Chávez enquistado en el poder. La verdad, no conozco una Venezuela libre. Esa Venezuela que me hablan mis padres, para mí es algo muy lejano. Pero la verdad que con un liderazgo como el de María Corina Machado, que es la líder de este movimiento, es la mujer que ha llevado todo este proceso, fue la que logró unificar a la oposición como nunca antes, fue la que logró que las actas se publicaran de manera rápida, que demostró la victoria de Edmundo González, hace que uno se quiera involucrar. Los jóvenes de Venezuela hoy estamos involucrados, a pesar de que hemos vivido la peor represión en la historia de nuestro país, con cientos de muertos, con más de 1.900 presos políticos hoy en Venezuela. Aún así, la juventud, yo creo que todos los venezolanos, sin importar la edad, estamos convencidos de que el próximo 10 de enero Edmundo González va a tomar juramento porque así lo dice María Corina Machado. Esto es hasta el final. Con respecto a imágenes, ¿no? El día posterior al abrazo de Edmundo González Urrutia y Javier Milei, Nicolás Maduro, como contrapartida, como contraataque, decidió sacar tanques a la calle, ¿no? Sobre Caracas, las Fuerzas Armadas. ¿Qué reacción temen para este 10 de diciembre? Todos esperamos que sea pacífico, que sea democrático y republicano, pero sabemos que hablamos con una dictadura, ¿no? De las más sangrientas de la historia. Pero quiero aclararte que tampoco son las Fuerzas Armadas del país. Nicolás Maduro es una persona... Pero algo quiso mostrar. Claro. Es un mensaje. Es un mensaje que está dando, que tiene que hacerlo además, que tiene ya unos cuantos años en el poder en Venezuela. Es una respuesta política a quien ganó las elecciones en Venezuela, pero que quería informarte que no solamente son las Fuerzas Armadas, son muy pocos los componentes que están en la calle, los que están son funcionarios adscritos a la policía política del país que están tomando la ciudad de Caracas. Ellos argumentan
que es porque van a ir más de 100 presidentes a visitarlo el día de las elecciones, el día que se tiene que juramentar, que por cierto, no sé con quién se va a juramentar, pues es una Asamblea Nacional inconstitucional. Nosotros, la Constitución establece, la Constitución de 1999, que por cierto, vale la pena acatar, fue una Constitución que defendió mucho Chávez, la propuso a los venezolanos y bueno, nosotros votamos por esa Constitución y es la Constitución que nos rige en este momento. Esa Constitución establece claramente que el día 10 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela, la legítima, la nuestra, debe juramentar al presidente que haya ganado en las elecciones libres y populares que se realizaron el pasado 28 de julio, donde nuestro presidente Edmundo González Urrutia sacó el 70%. ¿Qué pasa a partir del 10? Que bueno, si Nicolás Maduro se empeña en su brutalidad política, porque es un orate de la política mundial este señor, que está afectando no solamente a Venezuela, sino a la región y a muchas partes del mundo, bueno, vamos a tener a un pueblo en la calle. Yo quiero adelantar que María Corina Machado, la líder de este movimiento, mañana va a dar una rueda de prensa a las 12 del mediodía para informar acerca de las estrategias que estamos realizando un día a la vez, como lo ha dicho y lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, al igual que estos jóvenes valiosos que están haciendo esta lucha por la conquista de la libertad y la democracia que no han conocido en Venezuela. Nosotros no debemos revelar esas estrategias. Claro. Y eso es lo que hemos hablado con el presidente de la República en el Consejo Político Internacional, con María Corina Machado. Aquí estuvo con nosotros el coordinador del Consejo Político Internacional y me comentaba que por primera vez, con tantos años que tiene siendo dirigente político y posiciones importantísimas, se había conseguido a un pueblo esperanzado, de cambiar rápidamente con lo que fue el voto popular y que ese voto se convierta en la llave que abra precisamente la conducción de un país que administre los recursos con eficiencia para darle mejor calidad de vida a los venezolanos y también para que abra las puertas de las cárceles. Yo estuve preso, yo sé lo que significa eso. Y además de ello, que como se lo dije al presidente, no se le olvide lo que él siempre le he venido diciendo. Nosotros tenemos muchos decretos que hacer, pero un decreto que es importante es que usted ordene que se abran las fronteras de Venezuela para que los que estamos fuera del país, aquí estamos casi 240.000, 250.000 venezolanos en Argentina que nos han recibido con los brazos abiertos, pero también tenemos dolor de patria. Ese corazón nos late por abrazarnos en los aeropuertos, que se convierta ese día en la posibilidad de que los venezolanos podamos asistir y reunificar la familia que se ha perdido en Venezuela. La idea es eso, es que poder repatriar a todos los que venezolanos quieran por el mundo y en oposición, si se sostuviera Maduro en su silla, ¿qué pasará en Venezuela? Digo, es de ¿habrá facto, una nueva ejida? es de facto y María Corina Machado, repito, que es la capitana de este barco y conjuntamente con el presidente Edmundo González Urrutia, está llamando a una movilización popular el día 9, o sea, un día antes de la proclamación, para que salgamos a la defensa de lo que fue esa actividad grandiosa del 28 de julio. Aquí van a haber actividades que por supuesto tanto Adriana como Enrique informarán, pero va a ser en todo el mundo y en Venezuela a la misma hora. Y lo más importante, que ahí van a estar presentes nuestros dos grandes líderes y los líderes que han hecho posible que esto se convierta en una realidad. ¿Tú sabes quiénes son esos líderes? Los propios venezolanos que fueron a votar en contra de todas las amenazas, de todos los atropellos, de la violación de los derechos humanos, de los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo y que por supuesto van a ser sancionados en cualquier momento por la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo primero que habría que cambiar en Venezuela, suponiendo que todo sale bien y que avanza, digamos, la asunción del presidente constitucional? ¿Qué es lo primero que habría que cambiar? Mira, esto, lo que va a ocurrir después de la caída del régimen y después de que el doctor Edmundo asuma como presidente constitucional, va a ser un proceso de transición, ¿ok? Y como toda transición implica que hay que hacer reformas muy importantes, pero el doctor Edmundo tiene lo que es el Plan de Gobierno Venezuela, Tierra de Gracia, donde agrupa distintas áreas
donde se va a trabajar en función de reconstruir a Venezuela. Por supuesto, esto es un plan que está es el plan de gobierno de María Corina Machado, de Edmundo González, y ha sido trabajado con una gran cantidad de expertos en la materia y con un plan de gobierno al estilo republicano liberal, bueno, justamente como contraposición al socialismo en Venezuela. Pero te insisto con la pregunta de Carola, ¿habría que amnistiar a la mitad de los generales? Claro. ¿Habría que destituir al 80% de los jueces? Eso lo vamos a ver en esos momentos. Si me permite complementar, porque es muy importante lo que acaba de decir Adriana. Nosotros tenemos que reestructurar el Estado venezolano. Claro. Está hecho un desastre, allí no hay separación de poderes. O sea, aquí el Tribunal Supremo de Justicia hace lo que el presidente de la República diga. El fiscal general de la República se le paró firme cuando el gendarme, por ejemplo, pasó por Táchira, que tenía la posibilidad de pasar y recibir a su hijo de 2 años y hablar con María, su novia, en Caracas, porque nosotros no somos un país que tenemos que estar parando absolutamente a nadie. Es un país que está sitiado por una corporación criminal. Tenemos que reestructurar el Estado venezolano, tenemos que administrar la hacienda pública con eficiencia. Tenemos recursos que, bueno, son envidiables en todo el mundo, pero no tenemos absolutamente nada. Entonces, eso en conjunto es lo que precisamente vamos a hacer en estos próximos 100 días, que no son 100 días de inventos, como Nicolás Maduro amanece, entonces dice hay que meter preso a alguien o hay que expropiar algún negocio, o que el Estado venezolano se encarga hasta de un abasto de un supermercado y no le permite el libre mercado a los ciudadanos que puedan establecer una economía estable para el país. Yo le quiero preguntar a los más jóvenes, no te quiero dejar afuera, pero también puedes responder, Richard. ¿Cómo imaginan los próximos 10, 20, 30 años de Venezuela, si tienen que contarle a sus hijos, a sus nietos, por la lucha que pasaron, cómo la van a recordar? No solamente esta transición que esperemos que sea democrática, sino sobre todo los últimos 10 o 15 años de lucha, ¿no?, para derrocar a una dictadura. Ha sido una épica histórica, sobre todo lo que hemos vivido este año. La campaña del 28 de julio que vimos para que Edmundo fuera presidente nos dejó imágenes que yo nunca me imaginé que iba a haber en mi país. La gente en las calles emocionada, convencida de que la democracia y la libertad vale la pena lucharla. Y como dice María Corina, la libertad no se pide, se conquista. Y la vamos a conquistar, y por eso llamamos a todos los venezolanos en todo el mundo, salgan. Porque esto no se va a lograr solo, se va a lograr si todos salimos a la calle. 7 millones de venezolanos votaron por Edmundo González. Podríamos haber sido casi 10 si hubiesen permitido que los venezolanos en el exterior votaran masivamente. Es algo que no tiene ningún sentido para lo que vivíamos en Venezuela hace 10 años. Parecía que el chavismo nunca se iba a ir, que era permanente, y ahora estamos viendo sus últimas horas en el poder. Bien. Adriana. Bueno, fíjate que este evento de la Plaza de Mayo, un evento histórico además, estamos hablando de Edmundo González, Javier Milei, 2 presidentes que bueno, en la política internacional tienen mucha incidencia. Las imágenes de la cantidad de venezolanos, y ojo, esta fue una convocatoria que realizamos desde el Comando con Venezuela, que es el comando del doctor Edmundo y de María Corina Machado, con menos de 48 horas de anticipación, y aún así el ciudadano venezolano respondió. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un real compromiso por la libertad de Venezuela, y que además los venezolanos estamos dispuestos a conquistarlo. Lo demostramos el 28 de julio, lo hemos demostrado en los días siguientes, lo demostramos en la Plaza de Mayo y lo vamos a demostrar el próximo 9 de enero y 10 de enero aquí en Argentina. Richard, te dejo responder también. No te quiero sacar de la respuesta. No, sino que los estoy viendo, pues somos amigos, nos hablamos a diario y los escucho, y es escuchar a mi hijo que estaba de vacaciones aquí, y estando de vacaciones ahorita en diciembre, que no nos veíamos desde hace 5 años, le dictan auto de detención. Es periodista igual que nosotros, tiene posgrado, tiene maestría, por el simple hecho de haber cubierto ese que ustedes ven allí de lentes, que está detrás del presidente Milei. Sí. Ese es mi hijo, que trabaja con el presidente de la República y con María Corina Machado. Inmediatamente le dictan auto de detención a él y a mí nuevamente. O sea, una lista completa. Entonces, claro, al ver a estos jóvenes venezolanos con esa motivación tan importante, esa esperanza, que puedan tener una casa, que puedan tener una posibilidad de tener trabajo estable para poder casarse y tener un vehículo, es lo que nos motiva a nosotros
a tener darle esas responsabilidades que tienen y que nosotros, bueno, pasemos al segundo plano en el sentido de fortalecer lo que es la política, pero que ellos también entiendan que tienen un compromiso con Venezuela y lo están ejerciendo a plenitud. Yo me siento muy orgulloso de trabajar con cada uno de ellos. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, y atención porque faltan 4 días nada más para el día D para Venezuela. Claro, el día D es el 10 de enero, fecha estipulada por la Constitución de ese país para la asunción presidencial. Edmundo González Urrutia ha recogido importantes apoyos, por cierto, está reunido en la sede de la OEA con Luis Almagro, se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también con el primer mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, y por supuesto con Javier Milei. Reúne apoyos, ¿por qué? Porque dice Edmundo, voy a hacer cumplir lo que el mandato popular indicó en las elecciones del 28 de julio, dándole a él el 67% del respaldo en los votos. Esto con todas las triquiñuelas del régimen, incluso para evitar básicamente la manifestación del voto en el exterior, lo cual le hubiera dado una ventaja incluso mayor a Edmundo González Urrutia. Pero Maduro afirma que se queda y se ha desplegado un operativo muy fuerte para aterrorizar a la población. Pero como parte de todo este operativo, también se han instrumentalizado las detenciones de ciudadanos extranjeros. Escuchemos lo que decía Diosdado Cabello, por cierto, a cargo de las fuerzas de seguridad, sobre las detenciones de ciudadanos extranjeros en Venezuela. Luego de las elecciones, las denuncias de la captura de ciudadanos de distintas nacionalidades, son más de 120 ciudadanos que están detenidos en este momento de distintas nacionalidades para la ejecución de actos terroristas en Venezuela, actos de desestabilización en Venezuela. Y repito, ellos han estado hablando, ellos han estado declarando, ellos han estado señalando los planes que tienen, han estado diciendo de dónde vino el financiamiento, y nosotros lo denunciamos aquí. El financiamiento de estos grupos terroristas viene del narcotráfico y del narcoparamilitarismo colombiano, de la mano de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Es el financiamiento que recibe la señora María Corina Machado con el grupo terrorista que quiere llevar a Venezuela al caos. Bueno, habla de los 120 detenidos y habla del financiamiento del narcoterrorismo. Curiosamente tienen ellos denuncias por narcoterrorismo, investigaciones en curso en los Estados Unidos, y el propio Diosdado Cabello, vaya que sí conoce de esas denuncias y de esos asuntos. Pero más allá de esto, ¿no?, que sería un paso de comedia si no fuera realmente gravísimo, lo que va a pasar si es que Maduro decide tomar posesión el 10 de enero no es ni más ni menos que un golpe de Estado. Y es importante manifestarlo así. Te sumo, Gonza, porque me parece importante también sumar tu perspectiva desde el estudio de la ciencia política. Cuando un país decide que va a mandar representación diplomática o un funcionario o un diplomático de segunda línea o quien sea para convalidar un acto de estas características, ese país está decidiendo convalidar un golpe de Estado. La pregunta, Caro, es si no hay un organismo supranacional, pienso en la ONU, por ejemplo, que no tenga capacidad pública y concreta de poder expresar algo, digamos, fehaciente, que pueda poner los puntos sobre las IES y evitar que estas cosas ocurran en países supuestamente democráticos. Porque aparte, Caro, déjame sumarte un dato más. Ponele que Maduro decide convalidar un golpe de Estado, que vos bien definís. Sumado a eso, ponele que decide algo mucho más atroz todavía, que es detener a Edmundo González Urrutia. No permitirle a Edmundo González Urrutia estar en su país. Ya es lo peor, porque pasa de ser un golpe de Estado a ser literalmente una dictadura, ¿no? Que es el paso siguiente. Lo es, ya lo es. Ya lo es, digo, pero me refiero en términos para tratar de llegar a esto. Es una detención arbitraria, digna de una dictadura. Digna de una dictadura. Ya está mal que tome posesión, Caro. La pregunta es si encima da un paso más en la apuesta dictatorial y decide detenerlo. El mundo no va a hacer nada, Caro. A él o a María Corina Machado, que es quien tiene el capital político. María Corina, recordemos, convocó a movilizaciones dentro y fuera de Venezuela para el 9 de enero. Atención con esto. Y además, miren, les voy a mostrar unas imágenes que tenemos de las calles de Caracas por estos días. Obviamente, no voy a especificar mucho más que eso, pero hay imágenes de lo que son las calles de Caracas en este momento, totalmente vacías. Totalmente vacías. ¿Y saben por qué?
Porque empezó un operativo terror. Y ese operativo terror que empezó tiene como objetivo que la gente no se mueva de sus casas. A tal punto ha llegado este operativo terror que han desplegado muchísimos vehículos de DGCIM, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, una policía política temidísima. O sea, al SEBIN, súmenle ustedes, una suerte de fuerza especial en las calles, temidísima en Venezuela. A eso súmenle, por ejemplo, extrañísimas obras de refacción sobre una autopista neurálgica como es la que une La Guaira con Caracas, justamente para evitar que la gente tenga acceso a la capital para movilizarse. Y a eso súmenle también una situación de anormalidad total o casi de un toque de queda autoimpuesto en la población, porque les están diciendo una y otra vez, con las acciones y con el despliegue de las fuerzas, no se atrevan a salir. Lo que pasa es que el hartazgo y el hambre de libertad es tan, pero tan grande que muchos venezolanos incluso están dispuestos a hacerlo. Veremos qué sucede el jueves con el llamado a movilizaciones y, por supuesto, el viernes. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del